Buenas tardes, yo les hablaré acerca de la corriente filosófica del relativismo, la cual es correspondiente a la era de la antigüedad, abarcando desde el siglo VI antes de Cristo al siglo IV después de Cristo. Y en esta presentación se repasará qué es lo que esta corriente propone, sus principales características y cómo está presente en nuestro día a día. Empezamos estableciendo qué es el relativismo, pues es una corriente del pensamiento filosófico que considera al saber como incompleto y que resulta absoluto solo dependiendo del contexto de sus creyentes. En general, el relativismo es la consideración de qué es lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, y los procedimientos a través de los cuales justificamos estas categorías dependiendo siempre de un conjunto de convenciones y que por lo tanto solo pueden determinarse prestando atención al contexto. Así que lo que se piense de algo depende de este contexto para dar lugar a diferentes puntos de vista que obviamente serán contrastantes, que pueden variar, vaya. Y el relativismo indica como célebre que no hay una única verdad y que sin importar la cantidad de opiniones, ninguna puede ser considerada como verdadera. Y esta situación da lugar a numerosas explicaciones y teorías del porqué de las cosas del mundo. Su principal exponente de la corriente del relativismo es Protágoras, el cual nació en Abdera, Grecia, en el 490 a.C. Y decía que depende de cada uno de nosotros el establecer una verdad y que esto puede abarcar todos los ámbitos de la vida, desde situaciones muy pequeñas hasta decisiones muy influyentes. Protágoras fue el primer sofista encargado de promover el pensamiento del argumento mutuo entre la población. Para él, debido a su pensamiento radical acerca de la religión, fue desterrado al ser acusado de impiedad, ya que para él no se podía saber cómo eran o cómo podían lucir los dioses, así que se burlaba de dichas supersticiones que se decían acerca de estas deidades, por lo que esta fue la razón de su destierro. Y esta situación que le pasó a Protágoras ya nos da una idea en cuanto al contexto social, religioso y hasta político que se tenía en ese entonces en Grecia en cuanto a opiniones que resultaban muy diferentes al de las demás. Y Protágoras, de acuerdo a su movimiento del relativismo, decía que las leyes deben permanecerse si son buenas para la mayoría. Y relacionado a esto, que todas las opiniones son válidas, pero unas más que otras. Y decía que Protágoras decía que las circunstancias dictaban si una acción era considerada buena o mala y que en las leyes existían para que se pudiese vivir en una comunidad controlada y pacífica. Y las leyes que se daban en esta comunidad se dictaba por lo que la mayoría decía. Y la opinión de dicha mayoría era la que realmente importaba. Y aquellos que no opinaban como la mayoría, pues se dejaban de lado, pero se consideraban ambos tipos de opiniones para poder establecer las leyes. Así que se daba un relativismo en este caso. Y citando a Protágoras, decía que lo que para una persona sana es un sabor agradable, para un enfermo es amargo. Está confundida la persona enferma. Aquí se da un claro ejemplo de una situación de relativismo, ya que no se puede considerar a ambas posturas como correctas o incorrectas. Ambas existen y son diferentes y son contrastantes, pero ninguna es absoluta, ya que la persona sana está teniendo una situación mientras que la enferma está teniendo otra, por lo que no hay valores ni verdades universales.
En cuanto a sus características del relativismo, es bastante importante mencionar de que existen varios tipos de estos, destacando tres que son el relativismo cognitivo, el relativismo cultural y el moral. Con respecto al relativismo cognitivo, este es el más común y es el que se ha estado explicando a lo largo de esta presentación. Y dice, el relativismo cognitivo dice que el conocimiento no es absoluto ni objetivo, ya que depende del individuo, sus mentalidades e ideologías, por lo que así existen varias verdades, ninguna objetiva ni absoluta, y el pensamiento es el eje central de esta categoría, pudiendo dar propuestas para abarcar un campo más grande con respecto al alcance de las ideas, ya que nada es dictado ni universal. Esto es lo que propone la categoría del relativismo cognitivo. Con respecto al relativismo cultural, resulta bastante interesante, ya que aquí se dice que ninguna cultura es ni correcta ni errónea, y esto tiene que ver con las costumbres que hay alrededor del mundo, ya que mientras algo es normal en cierto lugar, en cierta parte del mundo, debido a la cultura, en otro lugar puede ser mal visto. Cada cultura es diferente y por lo tanto relativa. Y esto se puede ver en las características propias de la cultura, como lo son la vestimenta, la gastronomía y también las actividades comunes. Para dar ejemplo del relativismo cultural alrededor del mundo, se tiene la poligamia, es decir, tener más de una esposa. Y esto es una práctica completamente normal para los musulmanes, mientras que aquí en México para nada está contemplado dentro de la legalidad, ni mucho menos es bien visto. O también otro ejemplo está la situación de que en ciertos países de Asia es de buena educación para al momento de comer, es de buena educación hacer mucho ruido, mientras que en el resto del mundo puede ser considerado como maleducado. Y se puede notar que estos son algunos ejemplos, algunos más impactantes que otros. Y finalmente, el relativismo moral dice que nada debe de ser considerado completamente correcto o incorrecto en cuanto a conductas. Entonces se hace un debate de qué está realmente bien o mal. Y otra vez, el contexto importa mucho para establecer, para establecer estos parámetros de prácticas. Por ejemplo, de que alguien haga algo que es de muy mal gusto y que a la gente no le parezca, pero que en la legalidad no hay nada establecido para castigar dicha conducta. Así que se puede notar de que lo que para unos es malo, para otros es bueno y viceversa. Y con ejemplos de la vida cotidiana, ya se acaba de mencionar las ocasiones en las que se pone en duda de qué está bien o mal, dependiendo de las circunstancias. Otro ejemplo de la vida cotidiana se puede ver en las preferencias y opiniones, ya que no, obviamente no todos tenemos el mismo color favorito, ni comida, ni música, ni hobbies, ni ropa, ni películas, y así continuamos. Y en cuanto a las creencias, se puede justificar del por qué entonces hay tantas religiones en el mundo. Y según el relativismo, ninguna es mejor ni peor, solamente son diferentes y sus creyentes las siguen debido a su contexto. Y para finalizar, con respecto a mi visión personal, siento que el punto fuerte es de que me parece muy interesante el decir de que nada es inmutable ni universal, pues es cierto y por eso no todos pensamos igual ni hacemos las mismas cosas, por lo que se puede interpretar que la verdad tiene relación con el sujeto que cree tenerla. Así, así como ya se mencionó en varias ocasiones, el contexto.
por lo que se puede interpretar de que hay tantas verdades como sujetos. El encanto está en la variedad, así que hay de todo un poco. Sin embargo, siento que su punto débil es de que al nada ser absoluto no se puede llegar a un acuerdo. Se puede interpretar de que que el relativismo propone que todo en la vida es igualmente válido y que nada puede afirmarse porque todo es relativo. Y esto lo hace difícil para poder llegar a un acuerdo y de que realmente haya algo concretamente establecido. Entonces se pierde coherencia al tratar de considerar todas las ideas existentes, ya que según no hay nada correcto o incorrecto, se tiene entonces de siempre en mente la pregunta de que ¿y quién soy yo para juzgar? Y siento que la importancia de este tipo de corrientes filosóficas en de tenerlas en mente en nuestra vida cotidiana es importante, ya que pues se pueden notar en nuestro día a día sin que nos demos cuenta, ya que como se dieron los ejemplos en donde está presente en la vida cotidiana, se puede notar la influencia que ésta tiene y de lo contrastante que puede ser, eh, no solo a un nivel más grande de lo que pasa en un país y lo que pasa en otro, sino dentro de la mente de las propias personas, de que cada mente es un mundo y cada uno tendrá sus diferentes opiniones, ninguna realidad ni opinión es universal, todo siempre será contrastante de acuerdo al relativismo. Mi nombre es Mauricio Pot y yo voy a hablar sobre el realismo. Y este surge en la Edad Media. Bueno, ¿qué es el realismo? Se entiende por realismo a la reflexión filosófica que defiende la existencia de materia como verdadera e independiente de la mente del sujeto. Este realismo surge como oposición al idealismo. El realismo intenta explicar el origen de las cosas con base a la diferencia de lo que existe y lo que se cree que existe. Para el realismo solo existe el sujeto y objeto. El sujeto es la persona que tiene la perspectiva y el objeto es el que muestra sus cualidades para ser vistas. Es decir, que el realismo, como su nombre lo dice, intenta enfocarse a la realidad. Bueno, este realismo tiene tres tipos. Uno de esos es el realismo ingenuo. Bueno, este realismo no se plantea en cuestión nada de conocimiento. Para los seguidores de esta corriente, lo que se observa o se percibe es lo que existe, incluidas las particularidades propias de cada objeto. Es decir, que la materia no tiene nada en específico, es como la vemos y es como nosotros es en base a nuestra perspectiva. La segunda es el realismo natural. En esta se tiene influencia de la reflexión crítica sobre el conocimiento, es decir, que en este realismo sí vamos a encontrar un conocimiento o algo que distinga a la materia. Aquí dice que distingue la percepción del objeto, pero continúa proponiendo que esas características corresponden exactamente a aquellos. Es decir, que nosotros encontraremos una materia o un objeto, pero esta va a tener cualidades, va a tener propiedades que la hagan diferente. Pero en este caso nosotros no vamos a influir directamente en ella, en esas cualidades que nosotros estemos observando. Otro realismo crítico es que, aunque coincidan algunas cosas con las anteriores, no piensa que la realidad sea en su totalidad, tal y como la percibimos los sentidos. Para ello, cada persona aporta parte de subjetividad en cada objeto. Es decir, que a diferencia del natural, aquí las cualidades o cosas que encontremos que sean diferentes, nosotros podemos llegar a influir. Es decir, que depende de nuestra subjetividad. Es decir, que nuestra percepción va más allá.
Ahorita hablaremos sobre los principales exponentes. Uno de los principales exponentes es Aristóteles, que según Aristóteles el realismo es un conocimiento fundado, puesto aquello de lo que lo que se tiene no puede ser de manera distinta a como se ve. El realismo aristotélico es un realismo natural y se plantea que todos tienden por naturaleza a saber. Todo conocimiento tiene su origen en los sentidos. El alma no puede pensar sin representaciones sensibles, y según él, si falta un sentido, también faltan los correspondientes conocimientos. Ahorita hablaremos sobre el siguiente, que es San Anselmo de Canterbury. Bueno, para San Anselmo, el conocimiento que adquirimos de las cosas supone la cooperación de los sentidos y de la inteligencia. La verdad de un conocimiento consiste en su rectitud, es decir, que es como debe ser la captación correcta de su objeto. Al igual que el conocimiento aprende al objeto, este objeto conocido tiene su verdad. San Anselmo hace del realismo una condición necesaria para la sana doctrina teológica, pues si no se comprende el hecho de que los varios hombres reunidos pueden formar un solo hombre, menos se comprende cómo un solo Dios puede consistir en tres personas distintas. Y ahorita hablaremos sobre el tercero, que es Pedro Abelardo. Pedro Abelardo plantea que el verdadero conocimiento de las cosas es el que proporciona los sentidos y la imaginación a través de los objetos que se perciben. Pedro Abelardo establece relaciones precisas entre la filosofía y la religión. No se puede demostrar y conocer experimentalmente los misterios, es decir, que solo pueden entenderse o creer según analogías o semejanzas. También se usó sus conocimientos para determinar el contenido de los universales en el pensamiento, que debemos partir de nuestros órganos sensoriales y de los objetos que percibimos. Como había dicho anteriormente, esta corriente filosófica fue la Edad Media, y este periodo histórico de la civilización occidental comprendió en gran medida en el siglo XIV y el siglo IV. Es decir, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América. Los cambios no son inminentes. Durante los primeros siglos se pasaron por una transición en todos los ámbitos. En la economía se pasa de un sistema de producción esclavicista a otro feudal. En lo social se pasa del sistema estatal del medievo. En lo político veremos cómo se descomponen las estructuras centralizadas del Imperio Romano y a los gobernantes, los señores feudales en cada castillo. En la ideología y cultural se sustituye la cultura clasista de Grecia y Roma por los cultos teocéntricos, y la filosofía medieval está basada en dar respuestas al problema de Dios. Se dice que en general la Edad Media fue una época de retroceso intelectual, social, económico y cultural, sobre todo porque predominó la teocracia, la superstición y el feudalismo. Aspectos más relevantes de la corriente. Los objetivos físicos son los dependientes de la mente. Como dijimos a un principio, no importa si nosotros estamos viendo objetos o cómo nosotros tengamos la perspectiva de ese objeto es independiente de que nosotros creamos. Es decir, que aunque nosotros no lo veamos o no lo toquemos o no tengamos esa sensación entre ellos, esos objetos seguirán estando ahí. El segundo punto dice: los objetos físicos son objetos directos e percepción. Como dice aquí, que la parte principal de esta corriente es que se va a basar
de la percepción, de que cómo nosotros vemos a los objetos, cómo nosotros percibimos cómo se ven y todo eso. La tercera son los objetos directos de percepción, dependen de la mente. Esto es como que la forma que nosotros tenemos el concepto de lo que son es como nosotros debemos verlo. Es como realmente se debe ver en nuestra mente y como realmente deberíamos ver nosotros. Es lo que dice de percepción. Es como nosotros tengamos ese conocimiento en la mente, es como nosotros vamos a ver. Dice, los objetos existen aunque no los conozcamos. Es decir, que como son independientes, no importa si nosotros no conozcamos de ellos, ellos seguirán existiendo. Y también de la misma forma, como dice abajo, no le afecta el hecho que nos conozcamos, pues como son independientes, no importa si nosotros sabemos qué son o qué no son, ahí van a estar y no modifica el acto de conocimiento, la parte de lo que ellos representan y sus cualidades. Y por último, busca reflejar de forma más exacta posible la realidad y los problemas que enfrentan las personas. Es decir, que esta corriente dice que lo que nosotros logramos ver y percibir es lo que realmente existe. Por eso se basa en que las personas puedan darse cuenta de que la realidad es diferente a veces de nuestra mente. Y por eso era muy diferente a las demás corrientes, porque intentaba buscar la realidad en base a lo que nosotros podríamos ver y en base a la razón. Ahorita hablaré de un ejemplo de la vida cotidiana. Un ejemplo de la vida cotidiana de esta corriente podría ser la forma que nosotros tendremos que tomar decisiones en base a lo que vemos, porque debemos tener conscientes de que hay cosas que van más allá de nosotros, es decir, que no podemos influir en la toma de decisiones. Por decir así, si hoy compramos una mesa, esa mesa seguirá siendo una mesa, lo seamos o no, y esa mesa seguirá estando aquí, existiendo, aunque nosotros ya no estemos aquí. También otro ejemplo que logré entender es que todo seguirá existiendo aunque nosotros ya no estemos en este mundo. Es decir, que nada depende de nosotros, ni las familias, ni muchas cosas que nosotros a veces creemos que dependen de nosotros mismos. Desde tu vida, pues, otra pregunta que dice, desde tu visión personal, ¿en qué aspectos simpatizo? ¿En cuáles creo que son puntos débiles de la corriente? Pues como dije, esta corriente se basa en la realidad y es bueno estar conscientes de que la realidad no siempre es como nosotros la percibimos o es como nosotros la creemos. La realidad puede ser dura, pero es la mejor manera de saber que estamos haciéndolo bien. Estamos haciendo bien. En vez de estar pensando, idealizando cosas que no son, viendo el mundo de otra forma, creo que es una buena forma de pensar que la realidad es muy distinta y independiente a lo que nosotros creamos, porque hay cosas que no vamos a poder cambiar, como son, como dije, propuestas, pensamientos, ideas. Bueno, y unas cosas que limitan o creo que son puntos débiles es que este corriente solo se basa en lo que nosotros podemos percibir o tocar. Hay cosas fuera de nuestra realidad que nosotros no podemos entender, y esta también la podemos encontrar en algunos aspectos como la escolástica, que se basa en la fe. Es un punto que, bueno, para mí creo que es importante tener fe en cosas que no vemos o no sentimos. A veces no podemos comprender sentimientos, pero yo creo que hay cosas que nunca vamos a poder entender. Por eso creo que un punto débil es que solo se quiere basar en percepciones y cosas que nosotros observamos. Por último, la conclusión. Como he dicho, esta corriente es importante porque intenta que las personas tengan pensamientos más cerca de la realidad. Es decir, que a la hora de hacer planes o metas, estos tengan en consideración aspectos que son independientes del ser humano. Es decir, que no pueden suceder o no,
y que no podemos influir sobre prevenir. Que no podemos influir, solo podemos prevenir. Además de que es muy interesante en el tema, pues está relacionado con la ecolástica. Como dije, la ecolástica es en base a la razón y la fe. Es explicar las cosas en base primero a la fe, pero teniendo presente la razón. Y una de esas formas es teniendo consciente la realidad de las cosas. Y se basa en usar, como dije, se basa más en usar la razón y la percepción sobre las cosas en vez de pensamientos, ideas que nosotros podemos tener sobre las cosas. Pues eso sería todo, muchas gracias y hasta pronto. Y bueno, yo les voy a hablar acerca del humanismo, esta corriente filosófica que em, surge en el Renacimiento y bueno, esta pues integra las virtudes humanas, promueve el conocimiento, defiende la igualdad y se preocupa por la relación que existe entre el mundo y el ser humano. Se caracteriza mucho por valorar las capacidades intelectuales del ser humano, tomar una postura antropocéntrica, buscar la verdad de las cosas y propiciar el interés por estudiar a los clásicos griegos y latinos. Esta pues se propició el pensamiento moderno y con ello pues hubo una reforma cultural y pues y surgió el desarrollo de las sociedades. Se pueden distinguir diferentes tipos de humanismo como el humanismo renacentista o el humanismo secular. Y bueno, como ya habíamos dicho, algunas de sus características pues es que tiene una visión antropocéntrica, defiende la búsqueda del saber, antepone el pensamiento crítico, también destaca la libertad individual y promueve el dominio de diferentes disciplinas del conocimiento. También esta retoma el pensamiento filosófico clásico y bueno, pues como mencionaba, mantiene el interés por el conocimiento y la representación de lo humano. Tuvo como consecuencia el desarrollo de innovaciones científicas y técnicas y gracias a esto pues se produjeron avances en matemática, astronomía y medicina. También se aplicaron nuevos conocimientos en representación artística y pues se comenzó a abandonar el latín como lengua de la literatura y la filosofía y se empezaron a usar lenguas locales. Y bueno, el pensamiento humanista dio lugar al renacimiento en la cultura. Algunos de los principales antecedentes que propiciaron este surgimiento fue Dante Alighieri, no sé si lo estoy pronunciando bien. Este fue un poeta y pues la obra como más famosa que tiene es la Divina Comedia. También está Francisco de Petrarca, que he escuchado que muchos lo llaman como el precursor más grande que ha tenido el humanismo, porque pues intentó armonizar el pensamiento grecolatino, que era pues pagano, con el cristianismo. También está Giovanni Boccaccio, que pues fue un escritor que fue considerado junto a Petrarca y Dante como uno de los fundadores de la literatura italiana. Y pensadores humanistas que podríamos decir que siguieron es Lorenzo Valla, Giovanni Pico, Erasmo de Rotterdam, Nicolás Maquiavelo es aquí mencionado debido a que es considerado el iniciador de la ciencia política moderna. Y también está Tomás Moro, que pues este es el autor de Utopía, una obra en la que describe a la sociedad ideal, ¿no? Bueno, pues estos pensadores, como pues ya había mencionado antes, Dante, Petrarca, Bruni, Salutati, etcétera, incluyendo a Da Vinci, sostienen que pues el humanismo que se caracteriza, pues además de pues dar un giro radical hacia el estudio del lenguaje, más que de las cosas mismas, por el aprecio de la experiencia de la literatura y de la retórica, más que de una racionalidad pura, el reconocimiento de la historicidad del saber frente a las pretensiones de conceptos y modelos universales y valoración de la, de la prudencia como racionalidad práctica sobre problemas específicos. Realmente es más como
mera racionalidad teórica o metodológica. Y pues también tienen la preocupación por el descubrimiento, la creación y la innovación, más allá que solamente el análisis o la comprobación pues, de lo que ya se conoce. Pues este giro innovador pues tiene el propósito de transformar al hombre y su entorno social para devolverle la capacidad creadora y la dignidad del ser humano que tenía pues en la antigüedad. Pues esta corriente pues surge entre dos épocas de la historia, entre la Edad Media y la Edad Moderna, ambas caracterizadas por una obsesión por verdades universales, ¿no? Que sean de carácter teológico o de carácter científico. Bueno, en el contexto, pues el Renacimiento, como ya lo mencionaba, marca el inicio de la Edad Moderna. Este periodo histórico, pues se suele establecer el descubrimiento de América, la Revolución Francesa, y bueno, se divide pues en terreno cultural, se divide el Renacimiento y el Barroco, con subdivisiones con el manierismo, el rococó y el neoclasismo en cuestiones de cultura. También, bueno, los antecedentes históricos del Renacimiento, pues cabe situarlos en la decadencia del mundo medieval, ocurrido pues en el siglo XV. También, pues, se dieron por diversos factores, como el declive del Sacro Imperio Romano Germánico, el debilitamiento de la Iglesia, y también estos movimientos que dieron como origen a la Reforma Protestante, y pues también la profunda crisis económica derivada del anquilosamiento del sistema feudal y pues la decadencia de las artes, las ciencias, lastradas por una teología escolástica sumida en el escepticismo. Esta, esta época, pues bueno, esta decadencia, pues los principales centros académicos pues buscaron regenerarse a través del entorno, los valores de la cultura, y pues comenzó a figurarse una sociedad fundamentada pues en el auge de los nuevos estados centralizados con ejércitos poderosos y administraciones burocratizadas. Aquí pues es el inicio del autoritarismo monárquico que preconizado por Maquiavelo, como lo habíamos mencionado antes, así como el crecimiento demográfico y una economía centrada en una nueva clase social emergente, que pues, la burguesía que puso los cimientos del capitalismo y una economía mercantil y preindustrial. Y bueno, como lo mencionábamos antes, pues uno de los aspectos más importantes de esta era pues fue la orientación a las ciencias con tendencias en el estudio de naturaleza y pues base del progreso científico pues del momento. Para que esto sucediera, pues fue necesario una modificación de la economía, ¿no? Como de los países europeos, mientras que en la Edad Media estaba basada en la propiedad de tierra, y en la época moderna pues fue más como del comercio del dinero. Y pues como bien lo mencionaba antes, al surgir los burgueses en esta etapa del medievo, pues poco a poco fue haciéndose esta clase más poderosa, desplazando a los terratenientes feudales que habían antes. Y pues como la burguesía era la que más ocupaba del comercio, pues fueron quienes lógicamente pues tuvieron más dinero y pues era la clase más rica e importante de ese momento. Una característica importante es que la constituyó la fundación de los primeros bancos, instituciones pues que prestaban dinero a los comerciantes para aplicarlo en sus grandes empresas comerciales. Y pues con esto pues los primeros bancos se establecieron en ciudades italianas, principalmente en Florencia y en Génova. Ni poco después se empezaron a extenderse a otros centros urbanos. Bueno, de esta manera pues la sociedad tenía una tendencia creciente al mercantilismo y a los principios del capitalismo, que pues como lo mencionaba antes, pues aquí es donde surgieron. También pues al mismo tiempo que el arte pasaba de ser la representación de los valores de la sociedad, pasó a ser artista con reconocimiento social en sus obras. Hubo ciertas consecuencias negativas como el relajamiento de las costumbres a causa de la abundancia del dinero y pues el afán de imitar el modo de vida de los predecesores romanos y los rígidos preceptos morales de la Edad Media,
pues se fueron debilitando, reflejándose de manera inmediata en el comportamiento de los individuos y de los grupos sociales. Yendo un poco más a cuestiones políticas en ese momento, pues como mencionaba antes, la clase burguesa pues fue creciendo. Esto dio lugar a que pues los señores feudales se disminuyeron en poder, en tanto que los reyes fueron los quienes fueron aumentando su autoridad y poco a poco fueron desapareciendo los feudos para dar paso a los estados o países cuyos habitantes reconocían como jefe único pues al rey. Y bueno, para lograr esto, los monarcas crearon la teoría del derecho divino, ¿no? Que está en la cual justificaban que ellos eran reyes porque así lo había dispuesto Dios y ni siquiera los señores feudales podían oponerse. Claramente, pues al surgir los reyes, pues surgieron otro tipo otro tipo de personas, por así decirlo, que pues utilizaron cualquier tipo de medio para conseguir sus fines, donde el lujo, la ostentación corrompieron pues a muchas personas, donde ni los papas se salvaron y preocuparon favorecer a sus familiares, costumbre que pues también se llamó nepotismo en ese momento. Y pues bueno, no cabe duda que esta fue una época eh, parteaguas para la sociedad, así que el humanismo surge en este momento clave entre pues estas dos épocas y pues ambas se caracterizaban por una obsesión de verdades universales, como le decía anteriormente. Y bueno, esto ayudó pues a que bueno, todo lo que sucedió en ese momento pues ayudó a que el humanismo se difundiera rápidamente gracias a la invención de la imprenta y pues de la misma manera pues se formaron academias y espacios de discusión para las nuevas ideas. Y pues bueno, esto es todo de mi parte. El humanismo definitivamente es una corriente bastante llamativa que aún hoy en día pues digamos que sigue vigente. Es una corriente filosófica que pues llama mucho la atención por las características que posee, no tanto esta búsqueda del saber como anteponer el pensamiento crítico, ¿no? Que pues la razón y el pensamiento crítico se anteponen al pensamiento dogmático, aquel pues cuyas creencias están relacionadas con las creencias religiosas. Y también esta visión antropocéntrica en la que el ser humano es la medida para todas las cosas, en lugar de Dios, como ocurría en la Edad Media. Entonces, es un tema realmente muy interesante y digno de mucho más estudio. A continuación, yo les hablaré del racionalismo, que esta corriente se dio en la Edad Moderna, entre los siglos XVII y XVIII. Los principales exponentes fueron René Descartes, que se le conoce como el fundador del racionalismo y padre de la misma corriente. Él se hizo muy famoso por su célebre frase, pienso, luego existo. También tenemos a Blaise Pascal, que él dijo que el hombre se compone de cuerpo y alma. Spinoza, que dice que la razón sola es capaz de reconocer la verdad. Y Leibniz, que dice que sin un razonamiento suficiente, una proposición no puede afirmar que es verdadera, haciendo alusión al racionalismo. Contexto histórico. La Edad Moderna inició a partir de la caída de Ciudad de Constantinopla, dando fin al Imperio Romano Oriente. En lo político, esta época trajo consigo la burguesía mercantilista. También en esa época se dio la Revolución Francesa, además de que se dio la separación de la Iglesia y del Estado a partir de los pensamientos racionalistas que empezaron a darse en esa época. La globalización tuvo sus inicios en esa época, debido al descubrimiento de América y al continente de Oceanía. A finales también de esa época surgió el mercantilismo y el capitalismo. Aspectos relevantes. La corriente sostiene que toda fuente de conocimiento humano proviene de la razón y el pensamiento. También se guía del innatismo, que dice que son ideas preconcebidas por Dios y entregadas al ser humano.
Se dedica a emplear métodos lógico-deductivos para explicar razonamientos empíricos y confirmarlos cuando fuese posible. A partir de esta corriente se desarrollaron otra clase de pensamientos como el pensamiento laico. Aquí es donde viene un poquito lo de la separación de la Iglesia y el Estado. O sea, un pensamiento laico es aquel que no tiene nada que ver con ninguna religión y que prácticamente está desligado a cualquier religión. También esta corriente tuvo su auge principalmente en países de la Europa continental. Racionalismo en la vida cotidiana. Donde yo considero que uso más el racionalismo es en mi ámbito académico. Al adquirir conocimiento que no se puede conseguir por alguna razón en sesiones de clase, utilizo la razón para así comprender mejor algunos problemas que tuve dudas en el momento de la clase o que no me quedan muy claros. Igual en mi día a día, aunque en menor medida, a tratar de comprender problemas que decida aprender por curiosidad de manera independiente. Uso un poco el uso de la razón para entender mejor y comprender estos temas. Mi opinión. Estoy muy de acuerdo con los planteamientos de esta teoría, al planteamiento de que a través de la razón se puede llegar al conocimiento. Sin embargo, no estoy de todo de acuerdo en la postura en contra que tiene esta corriente con respecto al empirismo. Personalmente, yo considero que el empirismo y el racionalismo son dos corrientes que se pueden complementar la una a la otra, a partir de experiencias previas y analizándolas con el uso de la razón. Se puede obtener conocimiento mucho más completo que tomando estas dos corrientes por separado. Quiero decir que yo, a partir de experiencias previas, puedo razonar esas experiencias y tener un mejor conocimiento de por qué pasó esto y, por ejemplo, cómo reaccionar en futuras experiencias similares o por el estilo. Y eso sería todo por mi parte con respecto al racionalismo. Yo voy a hablar sobre el estructuralismo, que es un movimiento intelectual que surge a mitades del siglo XX. Bueno, sí, en los 40. Y de edad contemporánea. El movimiento surge, sí, en los 40 a través de obras de estudios antropológicos, pero tiene sus orígenes en finales del siglo XIX en la lingüística. Es muy importante. Entonces, este señor, Fernández Saussure, que es el de la foto de la derecha, básicamente, o lo más importante que tuvo influencia para el estructuralismo es que dentro de un contexto lingüístico, o sea, un idioma, las palabras o los signos, que son el concepto abstracto y la palabra como letras, ninguno de esos dos elementos tiene un valor como tal. O sea, un valor intrínseco, por así decirlo. O sea, no, la palabra perro no le pertenece a perro, nada, y el concepto de perro tiene un valor por sí, no. Él comenta que las cosas agarran su significado a través de la diferenciación con lo demás. Es decir, un ejemplo fácil de entender es que si a un niño se le quiere enseñar los colores, por ejemplo, y se le muestran cosas rojas pero que son sandía, manzana y tomate, podría pensar que es todo lo relacionado a las frutas, pero no. Para eso habrá que enseñarle que no, un elemento de forma idéntica, repetido de diferentes colores, enseñarle cuál es el rojo, pero también enseñarle cuáles no son rojos. Entonces, lo que no es rojo hace que puedas diferenciar lo rojo. Luego, inspirado en esta obra de este autor, llega este antropólogo, Claude Lévi-Strauss, que es nuestro primer estructuralista como tal. Él realiza estudios en Brasil y en India principalmente. Y él, estudiando tótems y mitos, se da cuenta de que la noción más intuitiva o fácil de comprender, para comprender la cultura, porque permea en ello, es una noción estructuralista. Porque se da cuenta que las culturas, especialmente con los tótems, agarran significado relacionados a este tótem, estudiando tribus, por ejemplo, y ese mismo tótem será como que el centro de todo. Entonces, las relaciones que se tengan con ese tótem se podrán diferenciar entre sí
por las relaciones que no se tienen con el tótem, ¿ya? Es un poco complejo, porque es ya más en un plano abstracto con la humanidad y sus relaciones sociales, pero escribe mucho al respecto, señor. Y finalmente, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría son importantes, pero ya más para el aspecto político del estructuralismo, que vamos a ver más adelante. Pero es importante por lo menos tener en cuenta que como se desarrolla en los 60, esto ya plenamente está en plena Guerra Fría. Entonces este es el choque entre el bloque soviético y el bloque occidental. Pero bueno, en pocas palabras podría decir que es un movimiento intelectual que más que una metodología rígida ofrece una perspectiva de estudio que, no es un intento básicamente de poder analizar cualquier texto o elemento como un sistema de partes relacionadas entre sí, incluyendo el contexto, porque a fin de cuentas esas partes están dentro de un algo, ¿no? Entonces, pueden verlo como un sistema autorreferencial y cerrado, una sociedad o un libro o un texto nada más, que es un sistema que forma parte de un todo. Entonces todo puede ser la historia, puede ser política. Vamos a hablar un poco sobre los exponentes, principales exponentes. Este movimiento es sumamente francés, en el sentido de que los principales exponentes son franceses. Y como estamos regresando a este señor, Claude Lévi-Strauss, que es antropólogo, fue antropólogo, que comienza en los 40 su obra principal y acaba en los 90. Pero él es como que quien impulsa o comienza ya finalmente el movimiento estructuralista. Y por eso mismo, uno de los textos más famosos sobre metodología, precisamente es Antropología Estructural, en el que habla acerca de la metodología que él utiliza y por qué piensa que debería ser utilizada en la antropología social. Es este análisis estructuralista que propone. Felices Trópicos es un diario de viaje, seminovela, en el que hace muchas reflexiones sobre la antropología, filosofía, literatura, artes en general, y sienta mucho las bases como para este pensamiento estructuralista. No es que explícitamente hable del estructuralismo, pero las formas de interpretación que tiene son estructuralistas. Y Mito y Significado también son unas conversaciones que tienen con una entrevistadora, en las que aclara dudas sobre su propia obra o sobre conceptos y profundiza más sobre el estructuralismo. Michel Foucault fue un historiador y sociólogo, filósofo, antropólogo, de todo en realidad. Principalmente historiador. Él se denominaba exclusivamente como historiador. Que él, a diferencia de Claude Lévi-Strauss, si no me equivoco, nunca tiene una obra sobre el estructuralismo o sobre su metodología, porque primero que nada él rechazaba la etiqueta de estructuralista, porque tienen varios elementos que avanzan un poco más el movimiento criticándolo. Entonces, pero sus obras son obras de historia. Entonces está Vigilar y Castigar, que habla sobre las prisiones y los hospitales y cómo fomentan esta disciplina que debe borrar todo comportamiento o pensamiento que se salga de la norma dentro de una sociedad, ¿no? Historia de la sexualidad es un estudio de 4 volúmenes, precisamente como dice, sobre la sexualidad, es decir, cómo ha cambiado y cómo la noción clínica de la sexualidad surge realmente recientemente, y cómo se van haciendo más estudios al respecto, pero todavía como que se tiene esa noción de no estudiar la sexualidad, por ejemplo, de desviaciones, es decir, homosexualidad o, por ejemplo, de personas discapacitadas en general. Esto es muy importante porque es muy importante también tomar en cuenta que Michel Foucault era abiertamente homosexual. Entonces, eso tiene una gran influencia en su obra porque tiene otra perspectiva del mundo como él, que una persona que no era homosexual, precisamente en esa época,
podría tener. Y también otro que es Historia de la locura en la época clásica, que como dice, es un estudio sobre lo que era la locura, entre comillas, que podía hacer muchas cosas. Y es precisamente lo que critica, como que estos centros donde se atendía a la locura terminaron siendo realmente también centros nada más para almacenar a pobres, a desviaciones, por así decirlo, de lo que es agradable, en muy pocas palabras, ¿no? Y Roland Barthes, que él se enfoca más en teoría literaria, que su texto más famoso es un ensayo corto que se llama La muerte del autor, es por el que es conocido, por lo menos fuera de grupos académicos, ¿no? En el que él comenta que la vida de un autor como tal no debería tener influencia alguna, por lo menos no más que una interpretación sin su vida de una obra, por ejemplo. Es decir, no es que no tenga relevancia, simplemente que hay que tomar en cuenta el contexto histórico de la obra y fundamentarlo con evidencia dentro de la obra. Entonces, okay, si yo nada más digo, es que debe ser que algo sucede porque, no sé, el autor en su juventud tuvo un romance, tal cosa, pues eso no está en la obra. Entonces, realmente no es un análisis literario válido, debe formar parte de la estructura de tu obra, es decir, de nuevo, un sistema autorreferencial y cerrado, semicerrado, y tomando en cuenta el contexto histórico de la obra. Entonces, que en esta y en la siguiente obra, que es SZ, analiza obras de Balzac, por ejemplo, dándonos otra interpretación tomando ya en cuenta el contexto histórico, que sin él podríamos tener una interpretación bastante inofensiva de una obra, o con que bastante simple. Y finalmente mitologías, en el que él habla sobre lo que es la mitología moderna, por así decirlo, que no es una mitología como Hércules y religiones, sino que se refiere a esas historias o como ideas que se forman a favor usualmente de la clase dominante. Entonces, esta foto de una portada es un ejemplo muy importante de eso mismo. Forma parte de la obra. Dentro de este ensayo hay un fragmento que habla sobre esta portada, porque nosotros lo vemos como una foto normal. Es un niño en uniforme militar saludando, quizá una bandera. Pero en ese entonces eran los 60 en Francia, y ese es el uniforme militar francés. Entonces, al ver un niño negro que precisamente en uniforme francés, saludando la bandera francesa probablemente, obtiene una interpretación totalmente distinta, porque a fin de cuentas es como que, entonces la clase, es como que se propaga esta noción de la clase dominante, que es por qué las colonias que se quieren independizar querían hacer. O sea, mira a este niño orgulloso de su patria, a pesar de ser parte de una colonia. Los más exponentes aquí es Jacques Lacan, que hace estudios sobre psicoanálisis y continúa, por así decirlo, la obra de Freud, continúa criticando también. Y Luis Althusser, que hace, o muy similar, un análisis estructural sobre Marx, porque en los 60s comienza mucho con este marxismo humanista, que es sumamente subjetivo, o sea, tiene que ver más con, y sí son cosas importantes, ¿no? Como nociones de alienación, espiritualidad, y así, que son importantes, pero que a fin de cuentas son irrelevantes, por así decirlo, ante el cosmos de capitalismo, de las nociones estructurales y la forma de comportarse, que terminan influyéndose, ¿no? Retroalimentándose. Pero es eso, como que no hay que abandonar esta noción estructural y positiva científicamente del marxismo, por lo menos la crítica al capitalismo. Un ejemplo cotidiano podría ser los géneros en cine y literatura, o sea, como comedia, drama, crimen, que son clasificaciones. Esas clasificaciones son una representación estructural del texto. Es decir, nos suponen ciertas interpretaciones ya, o algo que esperar respecto a esta obra, porque son como casillas difusas, o sea, casillas supuestamente rígidas. Eso es lo importante, es una crítica al estructuralismo, pero son casillas rígidas, por así decirlo, que formarán una idea de lo que ya esperan. Entonces, con que la casilla de comedia, la casilla de ciencia ficción y así.
Entonces, mi reflexión e interpretación de este texto, tomando en cuenta la diferenciación y contexto, estará vinculado en diferenciación a otros géneros, como comedia, ciencia ficción, o hasta las diferencias con las convenciones del mismo. Entonces, puse el Dune de Frank Herbert, la novela, aquí como ejemplo, porque a pesar de ser ciencia ficción o ser catalogado como ciencia ficción, presenta muchísimos elementos que no están presentes en la mayoría de la ciencia ficción, sino que en algunas partes se te olvida que podría ser clasificados como ciencia ficción porque es nada más sobre espiritualidad, o sea, análisis sobre los mesías, sobre el poder político de la religión o de la ciencia, en ecología. Entonces, es muy interesante porque es una obra clave de la ciencia ficción contemporánea, o sea, del siglo XX, pero se aleja muchísimo de las convenciones que había en ese entonces y todavía las actuales. Y a mi opinión personal es que el estructuralismo sí es sumamente útil, o sea, pero por algo surge el postestructuralismo, o sea, así se cataloga, ¿no? Que igual es un movimiento medio difuso, en el sentido de que el estructuralismo te da las herramientas para hacer un análisis general sobre un elemento en la sociedad o sobre una obra, pero presenta sus fallas también, porque no hay, en el mundo real, por así decirlo, en la sociedad, no hay esas separaciones tan rígidas, como vemos en los géneros de música o cine y así, como que puede haber comedias y ciencia ficción juntos en una película, por ejemplo. Un ejemplo muy burdo, pero supongo que da la idea más o menos a qué voy. Entonces, como que comenzando con Ferdinand de Saussure, su metodología podría hacernos interpretar que los idiomas son rígidos, es decir, que hay únicamente un significado o un signo pétreo para perro, por ejemplo. Pero cambian los significados de las palabras y evolucionan, o realmente las palabras podemos ver los significados como un cúmulo que es un concepto en el que hacemos una convención y es como que mientras más se aleja de esa convención, menos se acerca al significado real, entre comillas, porque a fin de cuentas es una convención social implícita. Entonces, sí, el estructuralismo precisamente presenta sus deficiencias pues al poco tiempo de explotar como movimiento, pero sigue teniendo mucha relevancia precisamente por el surgimiento del postestructuralismo, que a diferencia de lo que se piensa que es un rechazo total, es más una continuación de lo que el potencial del estructuralismo, ¿no? Como ya utilizando también elementos subjetivos y que son muy relevantes, a fin de cuentas, ¿no? Por diferencias de vivencias. Okay. No es lo mismo lo que voy a vivir yo, por mis diferentes, por ejemplo, características, por donde vivo, color de piel, religión, creencias políticas, que otra persona con características totalmente diferentes en otro país, por ejemplo. Entonces, como que sí, sí presenta sus deficiencias, pero me parece sumamente interesante este movimiento y que todavía tiene relevancia a cierto grado hoy en día. Creo que eso es todo. Lo que quiere comentar, bueno, como conclusión, es que sí, yo considero importante ver ese tipo de movimientos filosóficos o intelectuales, porque estos mismos se fundan con los planteamientos de los movimientos anteriores, porque a fin de cuentas el pensamiento científico, la filosofía no surge en vacío, surge en respuesta a otros movimientos, a elementos de la sociedad. Entonces, sí considero muy relevante, a pesar de que son movimientos antiguos, algunos muy antiguos, todavía tienen validez, o por lo menos podrían ser de interés para expandir tus propias interpretaciones del mundo, o quizá ya a un nivel más formal y académico, una investigación filosófica o sociológica sobre el mundo, ¿no?
Entonces, como realmente eso es todo, o sea, Aristóteles es una crítica en gran parte y expansión de la obra de Platón, porque era como que, además de ser su maestro, era como que lo dominante en ese momento, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, lo que se quiere hacer con todo esto es encontrar la verdad, por así decirlo. Entonces, lo que se hace es criticar lo anterior y lo que ves en el presente para seguir adelante. Y por lo menos yo por eso digo que es importante ver la filosofía realmente de sus comienzos en Occidente. Y se puede también de otros lados, perfecto. O sea, de India, el mundo islámico, todo mejor. Y sí, creo que eso es todo por mi parte.